Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta sesión. En México son las 6 de la tarde y los que nos siguen de otros lugares, los saludamos, les diremos quizá buenas noches. Eh, Hoy hemos decidido abordar en este panel eh, con diferentes enfoques, pero un tema que está en el ambiente, que es una pregunta, o lo hemos formulado como una pregunta, parte provocativa y en parte porque creemos que merece la pena formularla, expresarla directamente, ¿no? La pregunta es así: ¿es un riesgo casarse? ¿Casarse es un riesgo? Eh, para, para abordar este tema, que seguramente es solamente un abordaje inicial, hay muchas cosas que se pueden reflexionar, se pueden analizar en torno, eh, no en general a las relaciones de pareja, sino específicamente a esta forma de vínculo eh, que llamamos matrimonio, y lo que ese vínculo, diríamos, conlleva o tradicionalmente pensamos que, que conlleva, ¿no? Queremos reflexionar sobre eso y para ello hemos invitado, tenemos dos participantes de casa del CISAF que, mm, que son Aline Castellanos, Giampiero Áquila y el doctor Fernando Pliego Carrasco. Eh, los, Cada uno hará una intervención, ¿no? eh, abordando desde una cierta perspectiva el contenido de esta pregunta. Eh, para seguir esta dinámica me voy a permitir hacer una brevísima presentación de cada uno de los expositores. Eh, la haré para iniciar la exposición de cada uno y empiezo con la maestra Lynn Castellanos. Ella nos ha propuesto eh, abordar desde esta perspectiva el tema. Es una mirada al fenómeno de la violencia intrafamiliar. Eh, Presento muy brevemente a la maestra Aline. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Estudios de Género por esta misma universidad. Actualmente es investigadora de la División de Estudios de Familia y Género. Tiene una amplia formación en estudios sociales sobre género, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y políticas públicas enfocadas en los derechos de la infancia y la juventud. Es presidenta de Género en Comunidad AC y consejera del Consejo Temático Municipal de la Mujer en Querétaro. Ha sido expositora en diferentes eh, eh, coloquios, impartiendo conferencias sobre derechos humanos, mujer y trata de personas. Dejo entonces la palabra a Aline y con esto iniciamos las intervenciones. Buenas tardes
a quienes están aquí acompañándonos en estas pláticas. Voy a empezar a compartir mi presentación. El tema que voy a dar no es con la intención eh, de ver como el matrimonio un riesgo y demás, sino ver las implicaciones que tiene la violencia doméstica en el matrimonio, en la familia y como consecuencia también dentro de la sociedad. Entonces, bueno, esta parte de la que yo voy a dar, pues tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hablar de la violencia doméstica, ¿no? Que es la violencia intrafamiliar, y que además es lo que es primero, me gustaría conceptualizar que es el maltrato que se da dentro de una familia, con los miembros de una familia, es el maltrato que puede haber de tipo físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, y dentro de él hay varios subtipos que puede ser el maltrato infantil, el maltrato de cónyuges, de parejas, y también el maltrato a adultos mayores. Se llama violencia de pareja o violencia doméstica cuando afecta a algún miembro de la familia, de la pareja, pero bueno, hay diferentes implicaciones. No solamente puede haber de hombres contra mujeres, sino que también se dan de mujeres contra hombres, pero en menor medida. Y bueno, podemos definirlo según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 7 es una ley en México, pero también se da con varias implicaciones que también la generan tratados internacionales. Pero bueno, entonces hablemos de la violencia doméstica como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a algún miembro de la familia o a mujeres dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Entonces ese es básicamente el concepto ya descrito en un artículo. La violencia daña a la familia. ¿Y por qué esto pasa? Bueno, la familia es el lugar en donde aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos, a resolver problemas. También aprendemos a cómo ser hombres, cómo ser mujeres. Y la familia, por estas razones, es muy importante que se dañe, que no se dañe, que haya buena comunicación, que haya buena participación dentro de todos los miembros de la familia. La familia debe de ser vista como un lugar en donde exista afecto, buena comunicación, comprensión, respeto y formas adecuadas para poder resolver conflictos. Y bueno, de esta manera los niños van a crecer sintiéndose más a gustos, más protegidos y sobre todo con una percepción propia de seguridad, de autoestima y demás. Entonces, para poder generar adultos sanos, tenemos que empezar a tener niños felices y niños sanos para que cuando crezcan estos sean adultos responsables. Por ello, hay que enseñar desde la infancia, desde las infancias, respeto, valores a nuestros hijos e hijas, y esto sucede dentro de la familia. Eh, por ello mismo, la manera en la que nos vamos a relacionar o cómo empezamos y nos enseñamos a relacionarnos es dentro del núcleo familiar. Oye, por ello es que la violencia daña a las familias y por muchas otras distintas razones. Pero bueno, dentro de las razones que las que nosotros podemos ver es que porque dentro de la familia nosotros vamos transformando los lugares en donde nuestros niños cuando vayan creciendo van a ir formándose. Entonces esto es muy importante porque si nosotros transformamos un lugar donde hay violencia, transformamos un lugar donde hay malos tratos, donde hay temor, donde los niños crecen intranquilos, inseguros, con golpes, gritos, maltratos, insultos, nosotros vamos a tener y vamos a generar adultos maltratadores, violentos, sin autoestima, sin respeto, sin responsabilidades, sin valores, y esto va a ir impactando en la sociedad. No es normal que los niños sean violentos o que sean agresivos, sino porque eso mismo lo aprendieron dentro del hogar. Y bueno, es importante que dentro de las familias tengamos un núcleo afectivo, un núcleo efectivo
que haya comunicación, una comunicación afectiva en la cual se pueda hablar de todos los temas, en la cual no haya miedo, en la cual los valores se sigan fortaleciendo de todos los integrantes y que además se vaya hablándole a los niños conforme vayan avanzando en sus etapas de la vida. Es decir, desde que son muy chiquitos, irles hablando con respeto, pero a partir, claro, de cómo van avanzando y en su edad. La idea es de que se ponga fin a los malos tratos, la idea es de que tratemos y hablemos a los niños no solamente con responsabilidad, sino con esta empatía, con esta forma de que se aprendan a comunicar con los miembros de la familia y con otras personas que no sean miembros de la familia. Porque entonces así vamos a generar niños responsables que a su vez van a ir creciendo y se van a ir generando adultos responsables, respetuosos, con valores. Ahora bien, vamos a encontrar varios tipos de maltratos. Si bien a ninguno se nos enseña cómo ser padres o madres de familia, sí es importante que nosotros podamos darles todos estos conocimientos para que cuando ellos sean padres o madres de familia no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Entonces, bueno, vamos a encontrar varios tipos de maltratos. Entre uno de ellos es el maltrato infantil, que ya lo he comentado un poco antes. Es cuando se daña física, psicológicamente y sexualmente a niños, niñas y adolescentes, todos ellos menores de 18 años. Existe maltrato físico de los padres o madres o personas que estén en el cuidado de los infantes. Si hay golpes, si dan cachetadas, si se agrede físicamente, si hay algún tipo de maltrato físico, también el psicológico, que también es de los que más dañan a nuestros niños y niñas. Las agresiones verbales son muy dañinas porque van creciendo con estas ideas, con esta identificación. Si nosotros vamos diciéndole a nuestros hijos, es que sabes que eres muy tonto, sabes que no eres capaz, va a crecer con esa incapacidad, va a crecer pensando que es tonto, que es incapaz. Por lo tanto, es muy importante que vayamos hablándoles con respeto a nuestros hijos, a nuestras hijas. Sabes que tú eres fuerte, tú eres respetable, tú eres respetuosa, eres determinada, en vez de hablarles de más, estos con una connotación negativa, porque así van a ir creciendo más seguros y van a ir creciendo con una responsabilidad hacia los demás y también de la manera que nosotros les hablemos, recordemos que es como les hablan a las demás personas. Como el papá y como la mamá y los abuelos y todas las personas que estén en relación con los infantes, se relacionan, es la manera que los niños se van a relacionar con su entorno. Es decir, si nosotros nos relacionamos de una manera violenta, los niños se van a relacionar de una manera violenta con su entorno. Si nosotros les hablamos con amor y afecto, de esta manera vamos a impactar y los niños y niñas se van a relacionar de una manera empática y afectuosa con el entorno. Cuando un niño es querido, es aceptado, es escuchado, es respetado, es valorado, aprende a escuchar, a respetar y a valorar a las demás personas. Entre mayor grado que nosotros les otorguemos seguridad a nuestros hijos, hijas, ese mismo grado lo van a ir regalando a otras personas. Entonces, los niños y las niñas son un reflejo de lo que viven en los hogares. Eso es muy importante que lo entendamos. En muchas ocasiones no sabemos cómo educar a nuestros hijos, en muchas ocasiones no sabemos cómo educar a los infantes, no solamente los padres no saben cómo educar, sino que tampoco los tíos, ¿no? Las tías, los hermanos no saben cómo llevarse o cómo relacionarse con los menores de edad, o lo olvidamos, ¿no? Porque ya cuando crecemos olvidamos toda esta parte, pero es indispensable que regresemos, que nos recordemos cómo nos sentíamos, cómo nos gustaba que nos hablaran, para poder nosotros así expresar y comunicarnos. Porque si nosotros empezamos a comunicar de manera clara, respetuosa, dando normas, dando reglas y demás, van a ser adultos que también respeten la ley, que respeten las normas, que respeten las reglas y además que les vamos a ir otorgando beneficios psicológicos a nuestros infantes y para que cuando crezcan, si requieran de alguna ayuda terapéutica, no sea porque en la infancia vivieron algún tipo de violencia. También recordemos que la omisión de los cuidados también es un tipo de maltrato. Entonces, bueno, es importante que esto lo tenemos en cuenta. Los niños y niñas maltratadas
les cuesta, se conflictúan al momento de poder relacionarse con las demás personas, al momento de poder compartir objetos, de compartir alimentos. También la manera en la que cómo resuelven sus problemas se les complica y se les dificulta más. Por eso, aquellos niños que van creciendo como personas irresponsables, tiene que ver porque no se les enseñó cómo ser responsables desde la infancia. Eh, Nadie más que tiene la responsabilidad de cuidar a los menores de edad que los adultos que estamos a su cuidado. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros somos quienes tenemos que enseñarles a respetar desde respetar nuestro hogar y donde nos encontramos. Uno de los tipos de violencia que suceden dentro de los hogares, que suceden eh, en muchos casos, tiene que ver sobre todo el abuso sexual infantil, que bueno, es cualquier tipo de contacto entre algún adulto, niño, niña, eh, menor de edad sobre todo, con el propósito de satisfacer sexualmente. El adulto que abusa sexualmente de un niño o de una niña lo puede ejercer a través de amenazas, engaños por fuerza. Siempre es el adulto responsable del abuso, nunca va a ser el niño. Entonces, esta es una manera muy importante, uno de los tipos de violencia que ocurren, sobre todo, y que tenemos que estar siempre con el ojo ahí puesto, es que dentro de los hogares ocurre el abuso sexual infantil, en otras ocasiones también ocurre dentro del ámbito escolar, pero en mayor medida dentro de los hogares. La violencia de pareja es otra de las violencias que hay dentro del hogar y es cuando ya sea un hombre o una mujer sean casados o que viven dentro de un ambiente familiar, tiene formas de maltratos como psicológicos, físicos, económicos, patrimoniales o sexuales. Estos maltratos en la pareja generalmente se realizan de hombres hacia mujeres, pero también ya hay casos y hay casos también de mujeres contra hombres, pero son los que menos pues dan a conocer, sobre todo porque hay una vergüenza, sobre todo porque todavía no se habla tanto de este tema, pero sí es un tema que ocurre, no es la violencia de mujeres contra hombres también es en mayor medida, pero también es un hecho. Es importante saber que los conflictos y la violencia entre parejas no son lo mismo. La violencia no es normal y se tiene que detener. Claro que sí hay conflictos, también puede llegar a haber algún trato de omisión y demás, pero no es lo mismo tener un conflicto, algo que se pueda arreglar verbalmente, algo que se pueda hablar respetuosamente y sobre todo que esto ya se generó los buenos tratos y las buenas relaciones dentro de los primeros años de vida. Ya cuando tenemos parejas casadas y demás, pues es que esto que no vivieron o cómo vivieron las violencias dentro de sus hogares, pues lo van a llevar dentro de sus propias vivencias ya cuando sean adultos. Entonces es muy importante el empezar a educar con amor. Bueno, entonces cuando nosotros tratamos de violencia de pareja, también tenemos que darnos cuenta que dentro de las violencias también hay algunas otras implicaciones, ¿no? Como el consumo de alcohol, consumo de drogas, estrés, cansancio y demás, pero nada justifica los tratos, los malos tratos de la violencia. Y bueno, entonces, justamente una de las partes que nosotros tenemos que ir tratando es empezar a hablar, empezar a comunicarnos efectivamente con las personas dentro de nuestros hogares, aprender a cómo comunicarnos, cómo hablar con nuestras parejas. Esa es una parte que empezamos a plantear, empezamos a hablar dentro del noviazgo, también es muy importante la época del noviazgo, porque es una de las épocas principales para nosotros empezar a tratar los conflictos, cuando hay algún tipo de malentendido y demás, conforme nosotros vayamos hablando con nuestras parejas y tratando los temas desde el noviazgo, también esto también es importante que nos demos cuenta que conforme va avanzando el noviazgo, también es como empezar a dar una experiencia de cómo sería ya cuando estemos dentro del matrimonio, ¿no? Así como hablamos con nuestras parejas en el noviazgo, también tenemos que aprender a hablarnos respetuosamente y dirigirnos respetuosamente. Dentro de la violencia de pareja también está la sexual, también está la económica y la patrimonial, ¿no? Que es una de las partes muy, muy importantes, porque pareciera que se esconde este tipo de violencia, sobre todo la sexual,
y también puede haber violación sexual dentro de una pareja, y es algo que se está investigando y estudiado, como todavía se conoce como tabú, puesto que no se habla de las violaciones dentro de las parejas, pero es una parte muy, muy importante que se tiene que tratar. Y bueno, maltratos a adulto mayor, que se ejerce todos los tipos de violencia psicológica, económico, sexual, física o patrimonial, pero con adultos mayores, ya sea hombres o mujeres. Para nosotros, al menos en México, y también esto sucede en gran parte del mundo, tenemos varios tipos de lugares donde se van recabando la información, al menos en censos estadísticos. Tenemos en México, tenemos la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones entre los hogares, también tenemos la Red Nacional de Refugios, que también nos dan estadísticas, y también las cifras del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional, que son los que nos van dando cifras. Nada más para ir cerrando esta parte, me gustaría decir que la encuesta última de las relaciones en los hogares del ENVIRE del 2016 apenas se va a hacer en 2021, entonces tenemos los datos del 2016, que es en los últimos 12 meses de las mujeres de 15 años en adelante tuvieron 43.9% de violencia y ya hablando en el ámbito familiar, en los últimos 12 meses, las personas encuestadas vivieron algún tipo de violencia dentro de sus hogares, el 10.3%. Entonces es muy amplio. Ustedes pueden ir revisando, si son de México, pueden ir revisando sus datos, los datos estadísticos que hay, podemos ir viendo cómo esto afecta, los tipos de violencia que tenemos dentro, por ejemplo, en el ámbito familiar. Esta que vemos aquí no está considerando a las parejas, sino lo que se habita dentro de los hogares. Entonces podemos ver que hay emocional en mayor medida, económica en mayor medida, después encontramos la física y la sexual. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero cerrar esta parte. Cuando hablamos sin pareja es porque está pasando en el ámbito familiar. Esto quiere decir que algún miembro de la familia sufre algún tipo de violencia, ya sea que el papá con la mamá con el papá, o la mamá ejerce violencia con los hijos, o algún adulto con los hijos, o inclusive los hijos con alguno de los padres. Dentro de las parejas, por eso está como separado, dentro de las parejas, el mayor tipo de violencia que encontramos es el emocional, y las agresiones de las mujeres en el ámbito familiar mayormente lo generan los hermanos con un 25.3% y después los padres con un 15.5%. Bueno, rápidamente sabemos que durante el confinamiento hubo un incremento de la violencia dentro de las familias. Lo podemos ir viendo rápidamente con las estadísticas a partir de hasta donde se cerraron, que fue en los últimos meses del 2020, y podemos ir viendo que la violencia creció desde un 30 hasta un 100%, dependiendo de la zona geográfica de México donde te encuentres, pero aquí podemos ir viendo la llamada 911 que había en el 2019, por ejemplo, y podemos ver la cantidad que subió muchísimo, hasta más de 176,000 llamadas hubo sobre algún tipo de violencia intrafamiliar durante el confinamiento. Y bueno, solamente quería terminar reflexionando un poco sobre este tema, ¿no? Que existen patrones de conducta y agresiones que se presentan o que se sufrieron dentro de los hogares, y que estos son, claro, que van impactando ya en la sociedad, porque vamos a ir generando adultos agresivos, adultos sin autoestima, adultos que requieren ya después de muchísimo trabajo. Entonces es muy importante que empezamos a colaborar dentro de las familias, a hablarnos con respeto, con responsabilidad, porque a fin de cuentas lo que nuestros niños y niñas están conociendo dentro de los hogares es lo que van a impactar después en su vida familiar y dentro de la sociedad. Con esto cierro. Muchísimas gracias. Gracias, Aline, por darnos esta entrada para percibir, digamos, una, una observación, dirían, de lo que significa la fractura de las relaciones, no solamente en la pareja, en la familia, pero seguramente el
La misma violencia dentro de la familia significa una fractura importante en las relaciones de la pareja y una dificultad, diríamos, ¿no? Que tenemos no solamente que señalar eh, con esta observación, digamos, empírica, estadística, sino requiere una eh, ocupación, ¿no? Social y desde luego, sobre todo personal, para transformar, ¿no? El contenido, la forma de las relaciones en las parejas, que en parte es lo que nos interesa reflexionar en este panel. Quiero comentarles a todos que en la parte inferior de sus pantallas hay una pestaña de preguntas y respuestas. Si quieren ir eh, anotando ahí sus preguntas y si están dirigidas específicamente a alguien, también es a lo largo de las exposiciones, eh, podrán ir los expositores dando algunas respuestas. De todos modos, hacia el final de las intervenciones tendremos un momento de preguntas de manera abierta, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho que ustedes nos vayan anticipando, adelantando algunas de sus preguntas, cuestionamientos, etcétera. Vamos a continuar con la intervención de Fernando Pliego Carrasco. Él es sociólogo también, es investigador del Instituto de, de Investigaciones Sociales de la UNAM. Él ha abierto, podría decir, de manera muy contundente, ¿no? Una línea de investigación a la que muchos en México, de una manera u otra, nos hemos ido sumando porque hemos reconocido la valía no solamente de los estudios puntuales que nos ha regalado, eh, que algunos incluso nos ha abierto un panorama para aproximarnos a la realidad de la familia y lo que ésta significa socialmente, sino que también su línea de investigación, además de que ha trascendido las fronteras eh, de México, incluso podría decir las fronteras estrictamente académicas, aunque su trabajo es muy académico. Por eso nos honra mucho que haya aceptado estar esta tarde con nosotros. Leo rápidamente eh, algo muy breve de su currículum. Ha analizado aspectos sobre el papel de la asistencia privada organizada, en donde las instituciones religiosas y oficiales asumen papeles que estimulan un nivel de participación de los individuos con base en los objetivos y propuestas de estas instituciones. Sus proyectos han sido realizados en el área metropolitana de la Ciudad de México en un primer momento y posteriormente abordó diferentes aspectos que convergieron en las fuentes de conflictos sociales a partir de la percepción respecto de los derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales en Guerrero. A partir del 2009, sin alejarse de su línea de investigación de participación social y cambio social, su enfoque de investigación dio un giro hacia los estudios relacionados con la dinámica familiar, la democracia y la ciudadanía. Integra permanentemente su experiencia como investigador con su vocación docente en licenciatura y en posgrados relacionados con las ciencias sociales y acompaña con dirección de tesis dentro y fuera de la Universidad Nacional. Difunde y comparte los resultados de sus proyectos, tanto en eventos estrictamente académicos como en conferencias y cursos en los que
participan promotores comunitarios. Tiene una visión de vinculación universitaria con la sociedad en un sentido muy amplio e incluyente de diversos sectores con potencial de participación en la búsqueda y creación de estrategias encaminadas al cambio social. En 1996 recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Por favor, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias por tus amables palabras, Jorge. Gracias a la CISA por esta invitación y les voy a comentar los principales resultados, o algunos de los principales resultados sobre temas que nos ocupa en este panel que comparto con gusto con Aline y Ampiero. ¿Casarse es un riesgo? Pues veamos qué piensa la gente, los que están en época sobre todo de casarse. Entonces voy a compartir con ustedes esta gráfica. Ahí está. Dice México 2020, población casada y en unión libre de 18 a 29 años de edad. Las fuentes pues son los microdatos de los censos de población de 2010 y 2020. Entonces, esto se acaba de construir de manera completa para modificar hace muy poquitos meses. En el año 2000, la población joven adulta, 18 a 29 años de edad, el 34% estaba casado. 20 años después, un poquito más de una generación, considerando que una generación más o menos son 15 años, ya estaba en 14.2%. Y la gente los jóvenes que cohabitaban en unión libre eran 14.2% en 2000. Bajó a 21 en 2010 y en 2020 25.9. Ya se desplomó el matrimonio. Entonces me dirán, ¿casarse es un riesgo? Pues seguramente la mayoría de los jóvenes dice que sí. Claro que si ustedes suman casarse y cohabitar en unión libre, pues ahorita es como el 40%. Antes los dos les daban 48, 49%. O sea, vivir en pareja hoy menos jóvenes. Y dentro de vivir pareja, notoriamente ya se invirtió todo esto. Ahora lo importante es lo que domina en vivir pareja, la cohabitación libre. Es claro que hay un riesgo. ¿Y cuál es la experiencia del riesgo? Pues impresionante. Vean esta gráfica también hecha con datos del INEGI. El INEGI, como ustedes saben, registra los matrimonios, o sea, basados en el papel, en la acta. Bueno, el acta, no el papel, el acta. ¿Sí? Y después, también cada año hace una valoración de cuántos divorcios hubo, o sea, con registro. Y fíjense lo que avienta aquí el INEGI. En 1980 había 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios. En 1990, 7.2. En 2000, 7.4. En 2010 se duplicó, 15.1. En 2019 se volvió a duplicar, 31.7. Eso, las separaciones con acta, con este papelito, por usar un nombre, ¿no? Con acta. Y si le sumáramos a esto las separaciones, el fin del matrimonio, donde se separan simplemente la gente y dan por terminar la relación, aunque no se vayan y se registre su divorcio, puede ser mucho mayor que esto. Y si pensamos que hoy más muchachos viven en unión libre, y la unión libre, lo que muestran los estudios en todos los países donde se ha hecho investigación sobre esto, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Australia, donde quieran, siempre la unión libre es más frágil que el matrimonio. Entonces, si juntamos eso, la cantidad debe ser mucho mayor. En Estados Unidos solo se piensa que de cada 2 matrimonios, uno termina. O sea, el 50%.
México también vamos para allá, si no es que ya casi llegamos, hoy estamos por ahí. Pues casarse es un riesgo, pues claro que sí, casarse es un riesgo. Pero vale la pena casarse. En mis estudios hice un recuento del último libro publicado en 2018, de 589 estudios científicos. Eran papers publicados en revistas académicas o en entidades oficiales. Aquí la entidad oficial principal pues, es el INEGI, aunque a otros también hacen investigaciones. El instituto hace algunas, etc. Eso todavía es el INEGI. Tenía información de 16 países democráticos, de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, México, Perú y Reino Unido. Todos estaban basados estos estudios en encuestas representativas, serias, o sea, hechas con métodos aleatorios, probabilísticos, etc., en datos de tipo censal. En 800 casos son más. Y todas tenían información, la última ronda que manejaban, de 1995 a 2016. Espero que esta información salga en un nuevo libro actualizado a finales del próximo año. Todo eso me dio 6.800 registros de información estadística que los ponderé. O sea, dice que cada escrito, aunque tuviera más de uno, valiera uno. Porque algunos tenían 2, 3 indicadores estadísticos, otros nada más uno. Dice que nada más. Pues resulta que 76.9 de los estudios dice que los matrimonios hombre y mujer y los hijos que viven con ambos padres, con papá y mamá, en comparación con los demás tipos de familia, tienen mejor bienestar. Y lo contrario lo dicen 2.6. Entonces, estos estudios relacionados con el asunto de la diabetes, los hombres casados tienen más diabetes. Cuanto a las parejas se separan, si el hombre que hace cargo de los niños tiene mejor nivel de vida que antes, son estudios de ese tipo. Pero 76 contra 20, 2.6. Hay diferencia, o sea, los estudios realizados en esos 16 países muestran que es notoriamente vivir mejor el matrimonio. Y sin embargo, los jóvenes ya no piensan eso. Es obvio que no lo piensan. Y esto lo podemos considerar en todos los indicadores que se analizan en educación, seguridad física, relación padres-hijos, funcionamiento de la pareja, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud física, ingreso y trabajo, vivienda, adicciones y bienestar subjetivo. En todos, la gente casada tiene mejores indicadores de todo esto. Consume menos drogas, tiene menos problemas de salud mental, mejores ingresos, etcétera. Eso no quiere decir que no haya muchos casados que tienen muchos problemas, claro que sí, y más aún todos tienen algún tipo de problema. Pero en promedio, los casados en todos estos 16 países tienen un mejor nivel de bienestar. Y esto se ve en los 16 países, como le decía, en Alemania 81% contra 1.2, Australia 79 contra 0.6, Brasil 70, Canadá 84, Chile 78, Colombia 59, Corea del Sur 73, España 76, Estados Unidos 77, Gran Bretaña 80, Holanda 72, Países Bajos quiere decir, Japón 64, México 72, Noruega 83, Nueva Zelanda 77, Perú 97. En todos los países sucede lo mismo. La gente casada y los niños que viven con papá y mamá tienen un mejor bienestar. Y lo contrario lo dicen las barritas rojas, mucho menos. Entonces no se casa. Entonces la práctica de los jóvenes en esos términos no coincide como está funcionando la cosa. Yo digo, estamos en una situación de problematización de la vida del matrimonio. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? A muchos factores. La experiencia que se tuvo con los papás, la cultura, los problemas económicos que se ve en el mundo que no es seguro, los problemas de experiencias de violencia. Hay muchos factores. Pero definitivamente lo que hay que reconocer es que vivimos en un cambio de época.
O sea, la percepción de los jóvenes no coincide con el fuerte grueso de la información sólida que tenemos. Y eso habría que profundizar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, es que en lo que vivimos actualmente, cuando analicemos el matrimonio, lo que deberíamos enfatizar primero es el estudio de la integración de la pareja. ¿Cuáles son los vínculos de cooperación? La relación emocional, la solidaridad que se da en la vida del pareja. Es una solidaridad de vida, o sea, en el sentido de un compromiso profundo entre los dos, o es considerado como una relación de riesgo únicamente momentáneo y pasajero. Ese es el fundamento que habría que estudiar primeramente para entender lo que está pasando actualmente. Y después de eso estudiamos lo demás, los procesos de paternidad y la calidad de la misma, la parentalidad, la vinculación comunitaria, la relación entre el matrimonio y los espacios de trabajo, los amigos, la familia amplia y las instituciones jurídico-legales. Cómo se protege por la ley, cómo se protege, hay programas sociales en esas sociedades o no, etcétera. Todo eso es muy importante, son parte del matrimonio. Lo que tenemos que profundizar es la interacción de la pareja. Y lo que estamos viendo por muchos indicadores es que la vida de pareja es experimentada por el muchacho como una experiencia de riesgo, como algo tremendamente frágil. ¿Y qué se puede hacer en ese contexto? Es lo que hay que ahondar. Pues estamos hablando de un cambio que es en los últimos años, que no coincide nada con lo que se plantea en películas, en telenovelas, etcétera, donde se habla que la relación de pareja, pues no importa que sea fácil, que cambie, que los niños vivan o no con papá y mamá, que no importa el cambio de una pareja por otro. Los estudios muestran que no es así. Pero ¿qué está pasando por está ahondando la experiencia de riesgo? Porque no solamente es en la familia, es en el trabajo. La experiencia del trabajador joven que entra a una industria, a una oficina, a una empresa, es una experiencia de riesgo, lo vive así, como algo pasajero. Entonces, no se ve como que haya un amarre para hacer un proyecto de vida a largo plazo en una empresa. O sea, habría que ahondar en este aspecto. Pues hasta aquí dejo porque esto es el tiempo que tengo para hablar. Y ahora hay que oír a Jean-Pierre. Gracias. Gracias, Fernando. Les insisto en la pestaña, la parte inferior de la pantalla, más cargado hacia la derecha, está este sitio para formular preguntas y vamos a continuar con la exposición del profesor Giampiero Aquila. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Adquirió una especialidad en Psicología por la misma universidad y posee entrenamiento en terapia familiar por el Centro de Estudios de la Familia en Florencia, Italia. Giampiero es también investigador de la División de Familia y Género del CISAB. Fue presidente, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares durante 10 años y fue también director del departamento del Sistema de Acreditación de Calidad Educativa de la misma confederación. Tiene una amplia trayectoria como catedrático
profesor de epistemología, investigación educativa, filosofía de la ciencia y antropología filosófica. Ha sido profesor de la licenciatura de Psicología Educativa de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Campeche y profesor de Psicología Social y Sociología en la licenciatura en Comunicación del Instituto Campechano. Dejamos a Gianpiero la palabra para abordar este argumento sobre el matrimonio entre crisis y evolución. Adelante, Gianpiero. Pues muchas gracias. Gracias por a quien me ha precedido, a Aline y al doctor Pliego. Es un placer colaborar y estar en este momento con él. Y quiero efectivamente tomar el relevo de lo que él nos ha abierto delante de nosotros. Es decir, tanto cuanto Aline nos ha mostrado el ámbito de riesgo de manera muy cruda que puede experimentarse al interior del núcleo familiar, cuanto el doctor Pliego nos ha ayudado a comprender cómo esta relación familiar también está sufriendo esta desconfianza, esta situación de crisis muy significativa, como los datos que hemos observado ponen de manera muy evidente ante nuestros ojos. El profesor Pliego nos hablaba de un cambio de época, es decir, cómo estas circunstancias que estamos nosotros viviendo de manera muy, creo, evidente de parte de todos, de un cambio que no es solamente algunas circunstancias que se han ido modificando, sino un cambio de fondo, un cambio radical, un cambio de la concepción misma de la vida y la familia. A pesar de todos los indicadores positivos que la definen, como hemos visto, no deja de ser parte de este momento crítico y de este momento de crisis. Quiero hacer, iniciando una brevísima observación sobre la misma expresión de la palabra riesgo. La relación de pareja es un riesgo porque toda relación en cuanto tal implica la experiencia del riesgo, porque toda relación interpersonal se afirma y se experimenta como un encuentro entre dos libertades. Pretender que no existe riesgo significaría la reducción de la relación a una función simplemente mecánica. Una relación, entre comillas, el término, existe también entre la biela y el pistón, pero esta no es una relación humana. La relación humana es un encuentro que implica el uso de la propia libertad de manera plena y total. Y por lo tanto, en este sentido, no hay relación que no implique un riesgo y que no implique, por lo tanto, la disponibilidad para asumirse este riesgo. Esto es lo primero que me parece importante decir como una breve premisa. La segunda cuestión es, la pregunta de la cual, quisiera partir es, como decir, en positivo. Es decir, hacemos una pregunta no patogénica, sino higiénica. Es decir, ¿de dónde nace la salud tan importante, esta capacidad que tiene la familia, como nos ha mostrado en las gráficas, de generar bienes sociales, bienestar, se estaba diciendo? Por lo tanto, quisiera responder a la pregunta que se nos ha planteado a partir de esta visión. Es decir, ¿por qué la familia es capaz de generar bienes y bienes sociales? Y junto con esto entender por qué en este tiempo hay una serísima dificultad en percibir, en reconocer estos bienes al momento de
establecer una relación y de mantener una relación. La naturaleza propia de la familia es de tener la capacidad de generar el encuentro, de armonizar el encuentro entre las diferencias humanas fundamentales, entre las diferencias más radicales, diríamos, la diferencia entre géneros, la diferencia entre generaciones y la diferencia entre estirpes, entre historias diferentes. En la familia, decía Evelyn Waugh cuando lo estudiaba yo hace muchos años, que la familia es el destilado de dos largas historias familiares. Esta destilación, este encuentro, acontece y fusiona, une diferencias que son radicales, fundamentales en la existencia de nosotros los humanos. Géneros, repito, géneros, generaciones y estirpes. ¿Su qué cosa se fundamenta la relación familiar, diríamos, y en particular conyugal? Porque de todas las relaciones familiares, relaciones de filiación, relaciones de paternidad, maternidad, etcétera, 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 la relación conyugal es la que atraviesa la historia de un núcleo familiar desde su formación hasta su extinción, hasta su deshacerse por la muerte de uno de los dos cónyuges. Esta familia, por lo tanto, se basa sobre la relación, sobre un pacto original, un pacto inicial que es el pacto conyugal. ¿Cuáles son las dos dimensiones de este pacto conyugal? Seguramente hay una dimensión afectiva, es decir, vinculada con la realización de sí, con encontrar una satisfacción y plenitud humana al interior de esta relación. La expectativa es de una realización personal. Y tiene, sin embargo, otra dimensión, que también es una dimensión ético-normativa. Y aquí podríamos decir, dentro del cambio de época, me parece que podemos encontrar una primera diferencia muy significativa. Hace más de 20 años, es decir, antes de la fecha con la cual el profesor Pliego nos ha mostrado el inicio de este itinerario de disolución de familias, seguramente, cuando yo nacía, por ejemplo, el peso de la dimensión ético-normativa, es decir, del deber dentro del que se asume al interior de la relación conyugal, era muy significativo. Es decir, el peso más importante es decidí casarme con mayor o menor libertad. Esto es un asunto que se necesita analizar como más de cerca, con un poquito más de lupa, pero yo me asumí esto y es muy importante que lo lleve hasta el final. Hay un vínculo de fidelidad a esto. Y dentro del tiempo podría crecer también esta dimensión afectiva si ya desde un principio no existiese. Es decir, la dimensión ético-normativa constituía el vector vinculante que permitía pasar las desavenencias y las desaventuras que sucedían al interior de la familia. Lo que estamos observando en este momento es una inversión, es decir, el peso mayor sobre el mantenimiento del pacto conyugal descansa sobre la dimensión afectiva. El hecho mismo de decidir primero vivir en la convivencia y luego eventualmente consolidarlo a través de la forma del matrimonio, pasar de la convivencia al matrimonio, formalizar el matrimonio, supone una premisa, es decir, si no nos va bien nos separamos. Es una premisa inversa respecto a lo que hace tiempo configuraba esto. Es decir, esto es definitivo y necesitamos
acompañarnos, buscar los recursos sociales para superar la desaveniencia. En el primer caso, en el caso actual, cualquier desaveniencia es prueba fehaciente de que esta relación no tiene futuro. ¿Okay? Por lo tanto, en este sentido, del punto de vista cultural, observamos un cambio radical de categorías. ¿Para qué sirve este pacto conyugal con estas dos dimensiones, ético-normativa y afectiva? ¿No? Implica poder sostener lo que es la tarea conyugal. Es decir, establecer el vínculo que permita me permiten usar este término, la generación, ¿no? Que no es reducible únicamente a la simple procreación, sino la generatividad, la generación de un espacio nuevo en el cual se haga evidente que la relación entre dos es un tercer hecho, es un hecho objetivo que la relación pone de manifiesto, que sin embargo empieza desde que se establece a mantener una vida propia. Tanto es que cualquier relación, también en la forma de ex, no acaba nunca. Las relaciones, en particular las relaciones conyugales, porque implican el establecimiento de este pacto, que de todas maneras es un acto público, es un pacto delante de todos. El mismo hecho de la convivencia es nosotros vamos a convivir, entérense, y por lo tanto, en cuanto tal, es un acto que tiene una formalidad que también es jurídica. Alguien nos ayudaba a comprender cómo también las parejas de hecho, la convivencia implica tiene una función jurídica, es decir, tiene un reconocimiento que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, esta relación, este pacto conyugal genera una relación y en cuanto tal genera un espacio de acogimiento, genera un espacio que de ordinario podemos decir un hogar, genera una convivencia y puede ser que también genere hijos. Pero los hijos son parte de esta generatividad que es propia de la pareja. Podríamos decir que la generatividad en cuanto tal es el espacio y es la dimensión de la tarea propia de la pareja. Por lo tanto, ¿cómo podemos, y la grande pregunta es, cómo podemos ayudar a la pareja en esta época que tiene esta característica, es decir, de una dominancia del vínculo afectivo por encima de su dimensión ético-normativa? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlo? Creo que podemos indicar, y con esto me acerco como en la parte propositiva, en el camino de cómo se puede constituir, cuál es la tarea nuestra de la sociedad para poder conservar el bien familiar. Creo que hay dos dimensiones que nos permitirían ayudar a la familia a perseguir este camino en las condiciones actuales con la inversión que mencionaba antes. La primera la podemos llamar capitalización, es decir, aprender a capitalizar los momentos positivos. Los momentos positivos significa reconocer y poder transmitir el reconocimiento de que el otro es un bien en sí y al mismo tiempo es un bien para mí. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten este fenómeno que llamamos capitalización? Diría que son 4. El primero, la existencia de un evento positivo. Un evento positivo que puede ser caracterizado por una cierta conquista, un cierto paso dado en el trabajo, un cierto logro obtenido, una cierta vivencia que puede ser considerada como positiva. Y en segunda instancia, se plantean, imaginemos nosotros la relación entre dos amigos o una pareja, ¿no? Donde uno llega, fíjate que hoy me pasó esto. La afirmación, hoy me pasó esto, qué sé yo, el jefe del trabajo me dijo qué bonito fue esto.
regreso a la casa, te lo comunico. Este afirmarlo es un intento de capitalización, es decir, de reconocimiento que esto sea un factor que une entre personas. Y como tercer factor, se va diseñando las respuestas a estos intentos. Y hay respuestas de tipo constructivo y activo, que uno pudiera decir, y sí, ¿qué pasó? Supongamos, es decir, encaminadas hacia el reconocimiento del bien que ha sucedido al otro y por lo tanto este factor de reconocimiento se vuelve un enriquecimiento de la relación, ¿no? Puede ser pasivos constructivas, es decir, no se explicitan sobre un interés, sino que puede simplemente caracterizarse por la recepción del hecho y actos consecuentes, o puede ser activamente destructivas, es decir, puedo echar a un lado esto, puedo poner una atención porque es demasiado centrado sobre la propia historia, sobre lo que yo soy, o puede ser pasivas y destructivas al mismo tiempo. Todas las actitudes que permiten reconocer esto finalmente no importa, no tiene trascendencia. Pero el camino fundamental culmina con la percepción de que el otro en la relación conyugal está captando, se está percatando del significado que un determinado hecho positivo está aconteciendo en el otro. Esto me parece que es el primer elemento, que un individualismo, una centratura sobre sí mismo, particularmente importante, impide un reconocimiento y que por lo tanto en términos de la dimensión afectiva del matrimonio lo va debilitando. Por lo tanto el camino hacia el reconocimiento. Y como segunda factor es la posibilidad de un proceso de reafirmación, es decir, proceso relacional donde los dos miembros se encuentran activamente involucrados. El problema de uno resulta percibido y decodificado y valorado por el otro. Y esto implica un proceso circular. Y con esto voy terminando. Para que sea generativa, es decir, para que el espacio conyugal se vuelva un espacio, un hogar, un lugar generativo, significa que la interacción entre personas está fundamentada sobre este reconocimiento recíproco, caracterizado por un lado por capitalización y por otro lado caracterizado por la reafirmación del vínculo. Con esto nos lanzamos un poco en el espacio de pregunta y eventualmente de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianpiero. Quisiera un poco redondear o, digamos, tratar de consolidar el paso que estamos dando, ¿no? Lo primero es tratar de mirar, digamos, a la cara la realidad, ¿no? También la observación, digamos, estadística nos permite asomarnos a una realidad, aunque no sea un caso singular, pero a través de los datos, de la observación, nos damos cuenta, pues, qué significa, ¿no? Qué peso, qué significado está teniendo, digamos, en las nuevas generaciones, el vínculo hombre-mujer y luego las relaciones parentales y ciertamente la existencia de la violencia, estas profundas fracturas que también dañan la vida, la personalidad, ¿no? Son parte de un desafío, ¿no? Que debemos saber entender como sociedad. Fernando Pliego hablaba del cambio de época como una especie de registro en el cual debemos saber leer todos estos acontecimientos, ¿no?
que ya no son suficientes las fórmulas del pasado, que en muchos casos las fórmulas del pasado se están rompiendo, ¿no? Como parte de todo este proceso. Y al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos como ir más allá de la superficie para ver, como nos hacía ver Fernando, como socialmente el vínculo matrimonial y las relaciones que crea, ¿no? Tienen un peso, una dimensión, ¿no? De densidad en la sociedad que tampoco podemos omitir, hay que saber leer, ¿no? Entonces, quisiera con esto que recuperar algunas de las preguntas. Primero, hay una pregunta dirigida a Fernando Pliego. Dice, usted refiere, lo cual es real, que estamos en un cambio de época y que los jóvenes hoy perciben como riesgoso casarse. Sin embargo, es curioso el empeño inmenso de muchos países por legalizar el matrimonio igualitario tiene aceptación. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, ahí hay un tema que ya contemplaba la psicología desde los décadas de los 50. Hay un rompimiento intelectual entre lo que percibo y lo que funcionan las cosas. No coincide los registros basados en encuestas representativas o datos de tipo censal sobre el proceso de configuración de las familias y el tema del llamado matrimonio igualitario. No coincide en ninguna sociedad. O sea, en todas donde se hace análisis del tema de la homosexualidad, hablando de genérico, la homosexualidad está ligada de manera sustantiva a dos fenómenos, experiencias fundamentales en la época de la niñez y adolescencia: el abandono paterno y materno. Es impresionante la cantidad de población homosexual, otra vez repito, como genérico, o sea, lesbianos, gays, todos entre sí. Es impresionante lo que registran los estudios. El abandono paterno, la incapacidad de un papá, el papá hombre, de ponerse a jugar con su hijo, platicar con él, involucrarlo en sus actividades, que el hijo se sienta orgulloso de tener su papá. Y la mamá es un papá distante, eso lo presto mucho al link con el tema que tratas, un papá distante, agrio, amargo, lejano, y una mamá que tampoco puede, por su historia personal, puede cubrir ese papel. Eso pasa en los estudios que se han hecho en Australia, me consta, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Gran Bretaña, en Noruega, en Holanda, en los Países Bajos y en muchos otros. O sea, no coincide la génesis del fenómeno de la condición homosexual con lo que dicen los estudios, lo que reivindica. Y segundo, la que está también detrás de mucha esta experiencia es el haber vivido violencia física, sexual, etcétera. Es impresionante la cantidad. Pero es más importante la primera, el abandono. ¿Sí? Porque un niño varoncito que tiene un papá que se identifica positivamente con él, va a querer ser como su papá. Y una niña que se identifica positivamente con su mamá, con un papá cariñoso, se va a tender a querer ser como su mamá. Esa es una regla psicológica. Pero esto no coincide con la interpretación. Y yo quería comentar algo de Giampiero. Sí, adelante. Finalmente, Giampiero, te faltaron, dijiste que eran 4, pero nada más entendí 2, entonces después me explican las otras 2. No sé si no capté la clasificación, pero finalmente las 2 que consideraste, el reconocimiento de los aspectos positivos de las experiencias que he tenido con el otro, y después la construcción de experiencias comunes
como algo así, una historia común de pareja. Tiene que ver esto con inteligencia emocional. O sea, detrás de muchos rompimientos, lo que vemos es un debilitamiento o una no maduración de la inteligencia emocional, de la capacidad de sinergia ante eventos en la historia de pareja y individual. Bueno, así lo resumiría en esa parte. Bueno, de estas cosas apenas empiezo, sí, pues digo que. Entonces creo que tendríamos que dialogar mucho, porque otra cosa es el método, ¿no? Cartilla para tener una buena paternidad. Pues puede haber muchas y libros y manuales, pero cómo reducir todo eso, esas modalidades a una serie de parámetros fundamentales. Entonces yo creo que uno es ese, inteligencia emocional, pero tú sabes que en la escuela, cero. Y los papás, y el padre y madre común que traten el tema, pues cero. Bueno, uno que otro por ahí sí. No sucede eso. Eso quisiera decir. Y pues alguien tiene mucho conocimiento del efecto profundamente disonante de las experiencias de violencia en la identificación de los hijos con su padre, de las hijas con su madre y también de los dos. O sea, es grave, son los casos más graves. Pero no solamente están esos casos muy graves de violencia física, sexual, emocional, sino también el abandono. Sí, llega el muchacho de la escuela, del kinder, y llega a su casa y no hay nadie, porque es una colonia, es una mamá de la familia de colonia popular, y pues la mamá tuvo que ir a trabajar. No digo que no tenga que trabajar, no, no. Pero no está estructurada más bien el mundo del trabajo con la familia para tener sinergia. Además, el trabajo después, en 1 o 2 horas fuera, no hay. Ese es un problema estructural. Entonces, eso es muy importante. Hay una pregunta que relaciona esto familia-trabajo, pero antes quisiera leer una pregunta que está dirigida a Giampiero. Dice, ¿la familia latinoamericana está en crisis? Pregunta. ¿Qué hacer para lograr la estabilidad en la relación familiar? Pues gracias por la pregunta y gracias nuevamente a Fernando por considerar lo que yo estaba mencionando. Yo creo, bueno, lo que nos ha mostrado Fernando era referido estrictamente a México, pero creo que es extensible, eventualmente luego lo intervendrá y nos podrá dar una opinión si en términos de conyugalidad, de nupcialidad, la familia latinoamericana está en crisis. En mi opinión, sí está en crisis, como el camino que está viviendo la familia, la conyugalidad en general en todo el mundo, no solamente en América Latina, sino en países europeos, Norteamérica y otros ambientes y sociedades. Yo, así como hice con la palabra riesgo, del cual quise darle una connotación positiva, también quiero dar una connotación positiva a la palabra crisis. La palabra crisis en su etimología significa juicio. Lo tomemos un poquito más con discernimiento, con la palabra crítica u otra cosa que tiene la misma idéntica etimología. Sí, los datos que nosotros estamos observando nos obliga a pensar en el fundamento y en la riqueza de la dimensión familiar, que en este momento nos estamos invitados a mirarlo en su proceso de cambio. Se mencionaba el cambio de época, sí estamos en un proceso de cambio y como toda crisis también es un momento de oportunidad. La familia como nosotros la estamos viendo en este momento, la familia estable, la familia nuclear, de por sí tiene una historia relativamente reciente, es decir, antes, primero la mortandad de las puérperas, de las mujeres que parían era
particularmente alta y significativa. No había dinero para casarse y no había tampoco intereses sociales, salvo la revolución industrial, en que las familias se mantuviesen estables. Es decir, la familia como nosotros la imaginamos, el núcleo familiar, tiene una historia relativamente reciente en los grandes procesos. El matrimonio siempre ha existido, la forma del matrimonio no ha sido tan estable como nosotros lo podemos observar en la corta mirada que tenemos en este momento. Chiara Giaccardi, que es una autora que me parece muy interesante, en un articulillo suyo decía, la familia, el hogar, no es un nido, sino que es un nudo. Es decir, es un lugar de relaciones y un contexto de relaciones que trasciende el nido, va mucho más allá. Lo que yo mencioné sobre las dimensiones de la familia, que une generaciones, une estirpes distintas, también implica que modifica y une un contexto social. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Es justamente cambiar nuestra categoría interpretativa de la familia como hogar restringido, como la casa como el refugio de la batalla y del trabajo de lo que sucede afuera, donde la mujer, como se entendía antes, se preocupaba de mantener un lugar cálido y acogedor, y llegaba el hombre, el luchador de la batalla, que va. El ingreso de la mujer en el trabajo, los cambios y las modificaciones culturales, la irrupción durante la pandemia del trabajo dentro del hogar, nos ayudan a pensar que la familia en cuanto tal es un lugar que genera, y por lo tanto tenemos que ayudar a la familia a generar, es decir, ponerla en movimiento, no mantenerla estancada, según una visión, me permiten esta expresión un poco de 68, burguesa, donde uno se mantiene todo en orden, mientras el mundo bien se podría derrumbar. O sea, la familia es un lugar de construcción y de construcción de sociedad, o si no, es también un escondrijo, es decir, el lugar donde uno deja de vivir propiamente. Creo que los tiempos estos de crisis nos están ayudando, nos están impulsando a pensar la familia en otros términos, y creo que la tarea de todo para ayudarla es ponerla en movimiento, que sea un lugar de construcción de sociedad. Esto creo que sea el ámbito que nos desafía en este momento. Micrófono. Hay una pregunta que está muy, digamos, contextualizada, la formulo. Dice, si bien existen las pláticas prematrimoniales, entendemos estas pláticas dentro de las parroquias, en el proceso, ¿no? De la boda, del hacer el matrimonio religioso. Dice, ¿qué opciones pudieran existir para formar a los jóvenes ante el compromiso del matrimonio, aunque en su historial traigan experiencias negativas? No sé, la dejo así abierta. No está dirigida a alguien, entonces... me gustaría conocer la opinión de Aline. No, no se me ocurre otra que las experiencias que tienen no solamente dentro del hogar, sino con otros miembros de su entorno, ¿no? Con sus tíos, con sus abuelos, con sus familiares, inclusive, al menos ya a mi edad a mí me toca conocer las dinámicas de los matrimonios y demás con las personas de mi edad, ¿no? Y con mis compañeros de trabajo y demás. Entonces, es lo que yo puedo conocer, no solamente en las pláticas prematrimoniales, porque quiere decir que ya vas a dar un paso más allá, ¿no? Para conocer esto, y es cuando realmente ya hubo un compromiso, ya se dio el anillo, ya hubo un noviazgo previo, entonces ya es como ya tienes nada más ese conocimiento, que básicamente es muy corto las pláticas prematrimoniales. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos y demás, o es sobre la marcha, ¿no? Es si al caso puedes leer uno que otro libro, pero sobre todo es con nuestros compañeros de trabajo,
¿no? Con compañeras de trabajo y con nuestras amistades. Entonces es lo único que me gustaría más, como que hubiera más impacto, quizá lo que nosotros podemos tener no son los libros, sino los medios de comunicación, ¿no? Que inclusive hasta en un comercial en la televisión, ya ni siquiera vemos parejas, ya no vemos matrimonios en los medios de comunicación, ¿no? Ya vemos inclusive hasta personajes divorciados, personajes solitarios y demás. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si no es de otra manera, si no es el libro, si no es en el contexto y en los medios de comunicación? Entonces, yo la verdad es de que yo lo que aprendo y las experiencias que tengo son de mis compañeros, compañeras de trabajo y de mis amistades. Es lo único que podría yo comentar. Gracias, gracias. Yo quisiera agregar brevísimo que no existe una correlación necesaria entre experiencias negativas pregresas y matrimonios nuevos. Es decir, el matrimonio sí es un lugar en el cual se pone en juego la relacionalidad como dimensión constitutiva de la persona, que exige en la relación, justamente Aline decía, en el ámbito del trabajo, vivo esto y lo encuentro porque es un ámbito relacional en el cual yo me puedo descubrir reconocido. Yo, para decir esto, y así respondo también a la pregunta de Fernando al inicio, decía, hay un tema de capitalización y de reafirmación de las relaciones, y justamente tú decías, es un tema de inteligencia emocional, y que luego tiene, en el caso de la capitalización, tiene como 4 elementos que lo componen, y ahí traté de ir más rápido, pero me parece que si uno tiene un ámbito de relaciones abierto y constructivo, y por lo tanto se trata de construir ámbitos comunitarios dentro de los cuales la vida matrimonial no sea una privatización. Y esto creo que también para Jenis, que está preguntando sobre la pastoral familiar, creo que interesa esto. El tema no es un curso prematrimonial. El tema es cuál es el ámbito de compañía y de convivencia que estaba apuntando. O sea, que pueden ser grupos de cohortes, digamos, de edad que se encaminan al interior de la vida y dentro de los cuales aprenden a vivir esto. Hay que construir comunidad. Yo nada más añadiría, en ese sentido, el matrimonio, por lo que has dicho, Gianpiero, es un proyecto, es la construcción de un modo de vida. Y entonces uno de los problemas centrales es la identificación, dicho en pocas palabras, identificación del matrimonio con la boda. Yo creo que es uno de los problemas más serios. Y entonces a la boda se le invierte de tal manera que para muchos es una cantidad bárbara de dinero. Y entonces por eso nos dicen, hay pocos estudios, pero hay unos uno en Chile y otro en un país europeo, son pocos. Pero dicen así que que algunos muchachos que sí están convencidos de una relación matrimonial, o sea, de un proyecto de relación de largo aliento en la vida, dicen, yo no me caso por el momento porque no tenemos dinero para la boda. Entonces, ahí empieza la confusión. O sea, tienen proyecto de matrimonio, porque aunque cohabitan en unión libre, tienen un proyecto para toda la vida. Ellos se piensan unidos toda la vida. Es un proyecto serio. Pues, sin embargo, no consideran que estén casados ni de manera natural, sino que se casaron después, pues por el problema de la. Y entonces, dentro del problema de la boda entra lo que dice Aline, las prácticas prematrimoniales y tú y Jean-Pierre. O sea, la concepción del matrimonio como boda, entonces se reduce a un evento de unas 4 o 5, o si es una tradicional parroquia, pues una plática. Si ya le ponen más en serio, una serie de pláticas y antes. Entonces, la concepción del matrimonio como boda,
Es impresionante. Entonces, entre todos los factores, no nada más es la inteligencia emocional, sino también empieza entra el problema de la boba. Tengo un tío que quiero mucho y me dice, es que en la Iglesia Católica debemos de abolir las bobas. Y vamos a ver cómo cambiaba la cosa. Bueno, es un pensamiento muy radical, etcétera, pero sí tiene bastante. Bien, hay una pregunta, creo que básicamente se puede dirigir a Fernando, pero quizá los demás puedan aportar algo. Dice, según las estadísticas, pregunta, ¿no? ¿Existe alguna diferencia de hecho entre una pareja heterosexual estable que vive en matrimonio legal, no necesariamente religioso, y otra que vive en unión libre, que de facto es un tipo de pareja estable y con responsabilidades jurídicas? O sea, ¿se puede diferenciar eso en la estadística? ¿No? Eso, el hecho es que ¿cómo accedemos en las encuestas al matrimonio? Pues preguntándole si tienen o no el papelito, en pocas palabras, si están casados o no. O sea, eso es una limitación de los estudios estadísticos y por eso debe ser complementados por análisis cualitativos, entrevistas en profundidad, pero no tenemos otro medio. Completo hay una otra, digamos, continuación en la pregunta. Dice, si no hay tales diferencias, o sea, no lo podemos evidenciar, y las legislaciones tienden más a la equiparación de derechos y responsabilidades a partir de parejas estables. De hecho, se pregunta, ¿qué sentido legal sigue teniendo la figura jurídica del matrimonio? Y dice, no seguimos comprendiendo el matrimonio como una categoría religiosa, metajurídica, que se ha secularizado en múltiples comprensiones y expresiones culturales. Sí, pero entonces ahí el problema de la pregunta es que de las 4 dimensiones que yo hablaba, el matrimonio, el interpersonal, la paternidad, la comunitaria y la sociolegal, está confundiendo el matrimonio reduciéndolo a la 4ª categoría. O sea, si hay un proceso jurídico en el cual, en todos los países, en México también, en el cual los derechos y deberes legales de la vida del matrimonio se difunden, difuminan y también empiezan a ser o ya son en gran medida parte de la cohabitación en unión libre. Eso sí es. Así es. O sea, el Estado benefactor y en cierta medida con mucha justicia, pues no va a tratar a un niño que nació fuera del matrimonio como un bastardo. Pues eso es ominoso. Es una grosería total. ¿Sí? Entonces, eso está bien. Y también, ¿por qué si no te casaste y estás contribuyendo como pareja a un bien de pareja familiar, por qué si se va no vas a tener derecho a que asuma sus responsabilidades con sus hijos, monetarias, etcétera? Lo tiene que asumir. Entonces, eso es cierto, la parte legal difumina. Pero el matrimonio no es eso, nada más, la parte legal. Es primero y fundamentalmente lo que desarrolló ya en más detalle Giampiero y el reverso negativo al con el tema de la violencia. O sea, la capacidad de interacción con un proyecto de vida. ¿Y qué es por qué estadísticamente se presenta tan diferente las estadísticas de cohabitación con las estadísticas de matrimonio? Porque cuando se hace un matrimonio más fácilmente, de manera significativa estadísticamente, que se involucran en el matrimonio, lo ven como un proyecto de largo plazo. Yo les pongo un ejemplo. Es como los que van a hacer una empresa. Nadie mete el dinero a hacer una empresa pensando que va a quebrar.
y va a acabar adeudando dentro de un mes, dentro de medio año. Claro que no. Y quien lo haga, pues le faltan razones, racionalidad. No decir una palabra que no se debe decir aquí en público. Y quien va a comprar un carro, no se va con el primero, nada más porque necesita viajar. Se pone a seleccionar, a buscar, y pues firma papeles y también, si es nuevo, con garantías, y si no es nuevo, que al menos se lo responsabilicen si a la vuelta de la esquina va a fallar. El matrimonio como institución, ya institución sociológica, también implica eso, implica una racionalidad, un cálculo y un proyecto hacia el futuro, con la idea que salga, porque nadie compra una fábrica, nadie se mete a un proyecto económico, nadie compra un auto con la idea de que va a fracasar. En cambio, la cohabitación en unión libre sí se hace con la experiencia directa de a ver si funciona. Y por eso, en promedios estadísticos, el funcionamiento de la cohabitación libre es menor en calidad, en promedio, que el matrimonio, porque el matrimonio se percibe como proyecto interpersonal de largo plazo. Ahí sí hay una diferencia de fondo. Y esto no es nuevo saberlo, esto ya lo vio Durkheim hace 100 años, la importancia de las instituciones. Entonces, en un contexto en el cual la relación únicamente se ve de manera afectiva, como señalaste, Jean-Pierre, es obvio que no entra esta idea de un proyecto de vida. Pero si no entra un proyecto de vida, estamos sujetos a una radicalidad, un radical riesgo de que se fracture, porque es parte inherente a la no institución la fractura. Las instituciones surgen desde siempre que han existido, desde que hay registro de esto, para generar acogida, encuentro, parámetros. Pero no estoy hablando del burocratismo de una institución gubernamental. No, estoy hablando de una institución en sentido de construir relaciones que tengan futuro, posibilidad de futuro. Hay una diferencia radical entre ver el matrimonio como un encuentro afectivo de riesgo estrictamente. Es muy diferente reproducir el riesgo de manera consciente y voluntaria y anular el proyecto futuro, y otra cosa es que la vivamos en una sociedad de riesgo donde debemos de construir interacciones de largo plazo. Muy diferente. Entonces, ese problema, por eso estadísticamente se refleja en la distinción tan clara en todos los países. Todos los países. Y en Noruega, que es un país de los 5 mejores nivel de vida, ahí es clarísimo, ¿sí? Los niños que viven con papá y mamá tienen mejor nivel de vida, notoriamente, que los niños que no viven con su papá y mamá. Y en parejas casadas, la estabilidad es parte de construir un proyecto futuro. Concluyo, es hacer un negocio con la idea de salir adelante y no meterse en un negocio con la idea desde el principio de que puedo quebrar 2, 3 meses, etcétera. Pues eso no se hace. Ahora, ¿por qué se está haciendo? Pues hay que ir por las explicaciones de todo. Dijo Jean-Pierre. Bien, estamos en los límites. Si ustedes aceptan, tenemos una última pregunta que traslada, digamos, esta temática a un contexto también importante, explorado, aunque no era el tema en esta ocasión, pero creo que se puede decir algo. Se refiere a la relación familia y la vida laboral. Dice, ¿cómo promover la vida en pareja y la paternidad, maternidad activas en una sociedad en la que se idealiza la vida laboral sobre la familiar? O, por otro lado, cuando no es el caso que se idealice la vida laboral sobre la familiar, ¿cómo reclamar como empleado y promover como empleador
un ambiente laboral responsable que respete la vida personal, de modo que se pueda ejercer la maternidad, paternidad y la vida de la pareja. Entonces, es respuesta libre. Bueno, yo si quieren, brevísimamente, apunta a un tema álgido de políticas familiares. Es decir, la posibilidad de constituir el ambiente laboral en esta época es un ambiente, sobre todo en zonas urbanas y esto, donde de manera elevada el nivel de estrés y la gestión del fracaso es uno de los más grandes problemas de la vida laboral. La posibilidad de la integración de la vida privada y por lo tanto de identificar como una dimensión de la vida propia de la persona se integra de manera plena solamente cuando puede hacer un balance adecuado entre su vida personal, afectiva y su propia responsabilidad laboral, es una tarea pendiente que creo que nuestra sociedad tiene de manera muy importante. Luego, antes de callarme, quiero solamente pedirle al doctor Fernando si antes de despedirse indica el título de su texto al cual ha hecho referencia en algunos momentos, porque creo que marca un antes y un después en estos temas. Por favor. El texto se llama Bienestar de jóvenes, el bienestar de jóvenes y adultos, de niños y adultos. Y tiene varias ediciones y lo pueden bajar de la página www.observatoriodelafamilia.org. Este tema me gustaría después poder, de la familia, platicar con Aline, contigo, Giampiero, porque soy muy pesimista de su grupo, de la capacidad que tenemos particular en una sociedad crecientemente compleja. Pero igual que fuiste muy lúcido ahorita en decir muchos estos de la inteligencia emocional, a lo mejor tú tienes buenas ideas. Y tú sobre todo, Aline, como mujer, y podemos tener ideas, pero ahí estamos pisando terreno nuevo. Hay propuestas en todos los países, pero sí definitivamente ahí tenemos que construir cosas nuevas. Y me ayudaría mucho platicar con ustedes. Muy bien, pues si no tienen algún otro comentario, recogemos. Hay otras preguntas, algunas de las que están en parte ya han tenido un poco algún atisbo de respuesta. Sabemos que son temas a explorar, no son temas en los que ya hay conclusiones rotundas, diríamos, ¿no? Sino estamos explorando problemáticas que, aunque tengan raíces hondas, ¿no? En el pasado, las estamos viviendo en circunstancias, en muchos casos, inéditas. Y entonces, en realidad, este panel lo ha interpretado muy bien Fernando. Es más una ocasión de diálogo, de encuentro entre nosotros y bueno, compartido con un público muy fiel que nos sigue por Zoom y por Facebook. Entonces, muchas gracias, les agradezco a todos los que se conectaron a esta sesión, agradezco a cada uno de los participantes. Seguramente tendremos ocasión de seguir estos diálogos y sobre todo ocasiones de encuentro que nos ayuden a compartir, ¿no? No solamente puntos de vista, sino
una visión del mundo, de la sociedad, particularmente diríamos, de la familia, ¿no? En donde todos compartimos básicamente la idea de que es la familia no es, aún en los momentos más dramáticos por los que pasa, ¿no? También por ahí pasan las guías de una respuesta más humana a los desafíos que nos toca vivir. Muchas gracias a todos. Los esperamos. En las redes sociales estaremos comunicando de otros eventos que tenemos en puerta, sea fin de mes y los primeros 15 días de julio. Nos gustará mucho contar con su presencia, sus preguntas, y pues muchas gracias a nombre del CISAP y buenas tardes, buenas noches desde donde nos están viendo. Gracias.